estás llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla.
La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve hoy, Cristo. Envuélveme en tu amor. Envuélveme en tu amor. Que tu poder descienda. Venga tu reino.
milagros pueden suceder, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Amén. Amén. Qué maravilloso es poder nuevamente estar con todos ustedes ya en el día 8 de nuestro ayuno de 21 días. Ayer terminamos la semana de Buscando el Plan de Dios y deseamos en el Señor que Él haya revelado ese plan. De todas maneras, la revelación de su plan no ha acabado, no se acabó el tiempo. Hemos empezado una búsqueda acerca del plan de Dios. Y el plan de Dios se va a revelar en tu vida. Si se ha revelado, gloria a Dios. Y si aún no se ha revelado o aún no tienes claro, lo va a hacer. Síguelo buscando con todas las herramientas que te dimos, con todas las herramientas que pudimos ver. Sigue buscando el plan de Dios en tu vida y vas a ver que en un momento va a llegar y vas a recibir todo eso que tiene el Señor para tu vida. Esta segunda semana, empezando desde el día hoy, el día 8, esta segunda semana vamos a tener otro propósito: el poder de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios en la red en la que participamos. Nuevamente, tú eres parte de la red de adolescentes. Es importante que busques el poder de Dios en tu vida y en la red en la que tú participas. Si tú eres de la red de jóvenes, también es importante que recibamos ese poder. Y es de eso que precisamente vamos a hablar. Y este tema tiene como propósito iniciar, despertar en nuestro interior ese deseo de buscar el poder de Dios, de buscar ese poder maravilloso. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, versículo número 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios dice claramente: recibiréis poder. Y es que es importante el poder, recibir ese poder. Poder es una palabra que en la Biblia la encontramos tanto en hebreo y en griego, porque son los idiomas, dos de los idiomas en los cuales se escribió la palabra de Dios. Y tanto en hebreo como en griego, esta palabra poder se traduce como la capacidad de hacer algo. La capacidad de hacer algo. Todo ser humano tiene la capacidad de hacer algo. Capacidad para poder desarrollar aptitudes, capacidad para poder trabajar, para poder estudiar, para poder, por los que van a cocinar, tienen la capacidad para cocinar, la capacidad para pintar, la capacidad para crear música. Hay mucha capacidad en el ser humano, capacidad para hacer algo. Pero no estamos viendo si tenemos o no la capacidad para hacer algo. Nos vamos a centrar en la capacidad de hacer algo, pero de Dios. O sea, vamos a hablar acerca del poder de Dios, no del poder del ser humano ni las capacidades que tiene el ser humano, porque el ser humano tiene capacidades limitadas. O sea, no tiene una capacidad ilimitada. Siempre tiene un nivel, tiene una barrera, tiene un límite. La capacidad del ser humano es así. Puedes esforzarte mucho, puedes hacer de todo, pero tu capacidad como ser humano siempre va a ser limitada. Lo que necesitamos es el poder que viene de Dios, el poder de Dios. Entonces, hablando acerca de Dios, poder en relación a Dios es la capacidad de hacerlo todo, no solo de hacer algo. Noten esas dos palabras, porque hacer algo limita solamente a ciertas cosas.
Pero cuando dice la capacidad de hacerlo todo, eso no incluye, no excluye nada, es absoluta. Todo. Y eso es una de las grandes verdades de nuestro Dios, que conocemos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es que para nuestro Dios no hay nada imposible. En Jeremías capítulo 32, versículo número 17, dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Ni hay nada que sea difícil para ti. Es que ese es su poder, la capacidad de poder hacerlo todo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor fue hecho con el poder de Dios. La naturaleza, la tierra, el universo, todo es la manifestación o el resultado del poder de Dios. Y sus obras hablan de su gran poder. Las obras de Dios, todos los hechos, no solamente ahora lo creado, sino los hechos en la historia, habla de su poder. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 37. Dice: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Ahí está mencionando las obras que Dios hace. Las obras que Dios hace tienen esa característica, el poder, la capacidad de poder hacerlo todo. El poder de Dios es impresionante. El poder de Dios es inigualable. Como te dije, el ser humano tiene la capacidad de hacer algo, pero jamás va a poder igualar a lo que Dios puede hacer. Con toda la ciencia, con toda la tecnología, con todos los avances que hoy en día hay, jamás va a poder hacer lo que Dios hizo y el cómo Dios lo hizo. Por eso el poder de Dios es inigualable, y es ese poder que quiere que nosotros recibamos. Y recibiréis poder, dice la palabra de Dios. Nada hay que Él no pueda hacer. En el Antiguo Testamento vemos su poder manifestado en todo tiempo. En todo tiempo. Desde el primer libro, Génesis, vemos su poder obrando de manera creadora, haciendo todo lo que hoy nosotros vemos, o todo lo que hoy nosotros podemos sentir, sobre lo cual estamos parados, sobre lo cual respiramos, la lluvia, el viento, el sol, la luna, las estrellas, el ecosistema de nuestro planeta, los diferentes planetas, el universo entero, creado por Él, las plantas, los animales, nosotros somos la manifestación de su poder. Pero también se vio su poder obrando sobre las personas que buscan a Dios. Desde los primeros seres humanos se vio ese poder en Enoc, se vio ese poder en los patriarcas, en Abraham, Isaac y Jacob. Se ha visto cómo su poder se ha ido mostrando en la vida de cada uno de ellos. Abraham oró por un rey y sanó la matriz de las mujeres del reino. Milagros. Isaac fue expulsado de una ciudad y él prosperó lejos de esa ciudad y se hizo más grande que cualquiera. Milagros, prosperidad. Jacob, engañado muchísimas veces, pero siempre fue adelante por el poder de Dios. Se vio en los patriarcas el poder de Dios. En el Éxodo, cómo Dios sacó a su pueblo con su poder. Con su poder. Israel no hizo algo para salir de Egipto. Israel no fue el poder de los israelitas. No fue que los israelitas se levantaron en una huelga, en una marcha, etc. No, el poder de Dios sacó a los israelitas de Egipto. Y los israelitas vieron la manifestación de su poder. Las plagas en el desierto, lo que hizo en el desierto, cómo alimentó a su pueblo en el desierto. Ni bien salieron de Egipto, se enfrentaron a un gran problema, el mar, y Dios abrió el mar. Les envió maná, les envió
sacó carne, sacó agua de la roca. En las batallas en el desierto siempre el Señor estuvo ahí presente para darles la victoria. El pueblo de Israel vencía en las batallas por el poder de Dios. Y cuando no estaba el poder de Dios, entonces Israel veía cómo las cosas no funcionaban o no se daban, porque le faltaba el poder de Dios. El poder de Dios es maravilloso y es muy importante. Luego del éxodo y de la conquista, los jueces necesitaban el poder de Dios. Y sin el poder de Dios no podían liberar a su pueblo de la opresión de los vecinos que se volcaban como enemigos, los madianitas, los filisteos, todos aquellos que querían oprimir a su pueblo, y lo oprimían por años hasta que Dios levantaba una persona donde ponía su poder y con su poder libraba a su pueblo. Los reyes. Luego de los jueces vinieron los reyes junto con los profetas, y tanto reyes como profetas tenían el poder de Dios. Saúl recibió el poder de Dios, David recibió el poder de Dios, Salomón recibió el poder de Dios, los profetas, Samuel, recibieron el poder de Dios y por eso hacían grandes señales, milagros, prodigios. Elías, con el poder de Dios, dijo: no va a llover, y no llovió. El poder de Dios ha estado muy presente en el Antiguo Testamento, en cada situación. Sin el poder de Dios no se podría hacer o no se hubiera hecho todo lo que hoy nosotros podemos leer en su palabra o podemos escuchar a través de las enseñanzas. El poder de Dios no solamente se quedó en el Antiguo Testamento, el poder de Dios también estuvo en el Nuevo Testamento, pero ahora con nuestro Señor Jesucristo. Y con nuestro Señor Jesucristo se pudo ver ese poder maravilloso fluyendo de una manera impresionante. Tal vez no de esa manera como para guerras, como para batallas, como para ganar conflictos, pero sí se vio ese poder ahora para salvación de las personas, para el bienestar de las personas. Todos los milagros de Jesús en beneficio a aquella persona que estaba padeciendo una enfermedad o que habían perdido un familiar. La resurrección que hubo, que se cuenta en los evangelios. El hijo de la viuda de la ciudad de Naín, la hija de Jairo, Lázaro. Y luego dice la palabra de Dios que Él iba y resucitaba muertos, los muertos se levantaban, los enfermos eran sanados. No solamente recibían sanidad, recibían milagros. Él multiplicó el pan en 2 ocasiones para alimentar a miles de personas. Caminó sobre las aguas, dio orden al viento y al mar para que enmudezcan, para que se callen. En el Nuevo Testamento podemos ver ese poder maravilloso, impresionante, fluyendo a través de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios no solamente se quedó en Él, no solamente se quedó en lo que vemos como creado, también se vio claramente en las personas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Pero no solo se quedó en Jesucristo, también se vio en los apóstoles, en los santos. Los discípulos de Jesús empezaron a hacer señales, prodigios, milagros, y la manifestación de su poder se veía a través de la obra de los apóstoles. Los apóstoles empezaron a levantar lo que es la iglesia de Cristo. Jesucristo levantó la iglesia a través de los apóstoles y los apóstoles continuaron con el trabajo. Y también se ve el poder de Dios, no solo en los discípulos de Jesús, sino en las personas en la iglesia. En los miembros de la iglesia. Felipe, por ejemplo, es uno de ellos. Esteban es otro de ellos, que no eran parte de los apóstoles, eran miembros de la iglesia, diáconos de la iglesia, y cómo Dios hizo grandes señales a través de ellos. El apóstol Pablo, por ejemplo, tal vez no fue un seguidor de Jesucristo, pero se levantó como apóstol y fue alguien que hizo cosas impresionantes. Y el poder de Dios fluyendo a través de las personas. Y es ese poder maravilloso que solamente le pertenece a nuestro Señor. Dice el Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Ese poder impresionante, ese poder maravilloso que es de Él,
Él empezó a repartirlo en la historia como en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Su poder es real. El poder de Dios es real, visible, palpable y comprobable. No es un poder imaginario. Es visible, palpable, comprobable. Es un poder que, la verdad, uno no puede llegar a entender el cómo y el de qué manera funciona ese poder, el de qué manera opera ese poder. ¿Cómo entender que una persona está enferma y de repente esa enfermedad desaparece? ¿Cómo entender que una persona ya murió y de repente resucita de los muertos? ¿Cómo entender que 5 panes y 2 peces pueden alimentar a más de 5.000 personas? Y todas esas 5.000 personas alimentarse hasta estar saciados, hasta estar llenos. ¿Cómo explicar que una persona camine sobre las aguas y le diga a otra persona, ven, y esa otra persona también camine? Estamos hablando de Jesús y Pedro. ¿Cómo explicar todo eso? Es algo difícil de explicar el cómo opera, pero es algo que sí se puede ver, es algo que sí se puede comprobar. Ese es el poder maravilloso de Dios. Es un poder que trasciende cualquier frontera. No es un poder que se queda en un país. No es un poder que se queda en una época en la historia. Es un poder que trasciende la historia, el país. No tiene límites, no tiene fronteras. Y el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Es que nosotros ahora, recibiendo el plan de Dios en nuestra vida, para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida, necesitamos del poder. Necesitamos de la capacidad, no nuestra solamente, porque tú tienes tu capacidad y es muy importante que desarrolles tu capacidad, pero necesitas la capacidad de Él, que Él puede hacerlo todo. Pedro tenía la capacidad de navegar en el mar. Pedro tenía la capacidad de nadar en las aguas. Pedro pudo ir hacia Jesús nadando, pero no lo hizo nadando. La capacidad de Pedro era navegar, nadar, pero cuando Dios le dio la orden, vino a él el poder para hacer lo que Jesús está haciendo. Y Pedro se baja de la barca para caminar sobre las aguas como Jesús lo estaba haciendo. Es que eso es lo que quiere el Señor, que nosotros recibiéramos la capacidad de Él, no solamente que nosotros usemos nuestra capacidad, recibamos la capacidad de Él. Por eso Él quiere que recibamos el poder. Tienes mucho por delante. Y toda la anterior semana estuvimos buscando el plan de Dios para nuestra vida. Pero necesitamos el poder de Dios para que para que ese plan se lleve adelante. En tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. En tus propias fuerzas es difícil y complicado. Por no decir imposible. Por eso el Señor le revela a través de un profeta al rey Zorobabel. Y esto se encuentra en Zacarías. Cuando el Señor le habla a Zorobabel, Zacarías capítulo número 4, el versículo número 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza. No con ejército ni con fuerza. El plan de Dios no se va a realizar con un ejército o con las fuerzas solo terrenales. El plan de Dios se va a realizar con su poder. Con su poder. Y es importantísimo el poder. Dios tiene, y lo hemos estado hablando desde el principio, un poder inigualable. Y Él quiere que tú seas el depositario de ese poder. El depositario de ese poder.
Él quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Él quiere Él desde el principio manifiesta su poder al mundo entero. Y lo ha hecho de una manera impresionante. Y ha empezado a usar personas en el Antiguo Testamento para manifestar su poder. Y en el Nuevo Testamento a Jesucristo para manifestar su poder. Y después de Jesucristo los discípulos para manifestar su poder. Pero es algo precioso que ha empezado o que se ve en la palabra. Que ya no es a través de una sola persona. Ya no es a través de solamente un grupito de personas. Este poder quiere fluir a través de todas las personas. A través de todas las personas. No solo de unas cuantas personas. Todas. El poder de Dios quiere fluir a través de tu vida. Dios quiere que tú seas depositario de su poder. Del poder más grande sobre la existencia. Y ese poder lo vamos a recibir y lo vamos a pedir toda esta semana. Toda esta semana. El poder que viene de Dios. Y vamos a recibir ese poder. Recibiréis poder. ¿Y sabes cómo vamos a recibir ese poder? Porque vamos a recibir y a entender la obra del Espíritu Santo. Del precioso Espíritu de Dios. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es solamente un poder. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Por eso Jesucristo le dijo a sus apóstoles: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y a Zorobabel le dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy quiero que entendamos que hay un poder, que Dios tiene un poder y que quiere que nosotros seamos depositarios de ese poder. La capacidad de poder hacerlo todo. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo, no porque yo tengo la capacidad. Yo tengo la capacidad de hacer algo. Y es importante que reconozcamos, yo tengo la capacidad de hacer algo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo la capacidad de hacer algo, pero puedo tener la capacidad de hacerlo todo. El poder de Dios en mi vida. El poder de Dios en tu vida. El poder de Dios en la red de adolescentes y de jóvenes. Que la red de adolescentes sea depositario de su poder, porque tú vas a ser quien reciba ese poder. Que la red de jóvenes tenga poder de Dios, porque tú vas a ser quien reciba ese poder. Que tu casa tenga el poder de Dios, que el centro familiar tenga el poder de Dios. Ese poder no es solamente para la iglesia, ese poder es para todo. Y vamos a ver ese poder fluyendo en todas las áreas de la vida. No solamente, como te dije, en cosas que tienen que ver con la iglesia, en cosas que tienen que ver con Dios, también en arte, en oficio. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios da ese poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Vamos a recibir ese poder. Por supuesto que sí. Y esta semana va a ser maravillosa. Porque recuerden que necesitamos ese poder. Porque la siguiente semana va a ser guerra espiritual. Necesitamos recibir esta semana ese poder. Desafíate a esta semana a recibir ese poder. Y que esta semana tu oración
sea recibir el poder, recibir el poder, recibir el poder de Dios, recibir el poder de Dios con el Espíritu Santo sobre tu vida. Creo que es momento de orar y empezar a orar bajo ese sentir. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a orar.